Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señores consejeros, señorías. La verdad es que si hay algo cierto es que antes acceder a una vivienda siempre constituyó un problema para la mayoría de los ciudadanos, pero no un empeño imposible. Ahora, con el Gobierno de Sánchez, lo es. Imposible o de muy difícil solución. Jóvenes y familias trabajadoras se ven hoy privados del acceso a una vivienda digna y asequible. Esto es un hecho. Un derecho reconocido en el artículo 47 de nuestra Constitución y un derecho stricto sensu, es decir, no es un derecho que se configure como subjetivo o que confiera a los titulares del mismo una acción ejercitable, sino que son los gobiernos los que deben actuar guiados con el propósito de materializar y proteger el disfrute de una vivienda. Y muy al contrario, con el Gobierno socialista, como decía antes, el acceso a la vivienda se ha convertido en un privilegio reservado para unos pocos, para los que más tienen, mientras las promesas vacías de Sánchez se acumulan y se acumulan. ¿Dónde están los 183 inmuebles para alquiler asequible que prometió el 25 de abril de 2023? ¡Qué casualidad! Un mes antes de la promulgación de la Ley de Vivienda. ¿Dónde están? Nadie los conoce, no existen. Una mentira más del señor Sánchez. Y ciertamente la promulgación de la Ley de Vivienda supuso un punto de inflexión. Esa ley nefasta no ha servido para corregir anomalías del mercado inmobiliario en España, sino que precisamente al contrario las ha acentuado. Desde entonces es cuando se ha acentuado el problema de la vivienda en España. Otro hecho cierto y objetivo, cronológicamente demostrable, toda vez que el precio de la renta del alquiler y el precio de la venta de la vivienda se han continuado incrementando desde entonces. Se ha complicado la vida a todos los españoles y particularmente a los de las grandes ciudades, a Madrid o a Málaga. Señorías del Partido Socialista, ustedes saben perfectamente que cuando dicen que la ley de vivienda que se ha aplicado en Cataluña está funcionando, saben que es mentira. ¿Dónde está la trampa? Pues saben ustedes dónde está perfectamente, que el Incasol, para hacer la estadística, se toma como referencia las fianzas. Y ustedes lo saben. Y las fianzas disminuyen y además se toman todas, también las antiguas, miran hacia atrás. Por lo tanto, necesariamente tiene que ser un descenso del precio de los alquileres. Pero los alquileres, el número total de alquileres se ha desplomado. Y ustedes lo saben perfectamente. Lo que pasa es que es el único recurso que tienen ustedes para defender la ley de vivienda. Que, por cierto, ley de vivienda que el propio Pedro Sánchez, en conversaciones sorprendidas por la UCO con el señor Ábalos, dice. El señor Sánchez Ábalos. La verdad es que conforme voy conociendo el acuerdo con Unidas Podemos sobre desahucios, más me inquieta. Esto era respecto del decreto antidesahucio del año 2020, el precedente de la ley de vivienda. Da la sensación de que es un negociazo para la ocupación y para los grandes tenedores. Yo por ahí no paso. Pues pasó, ya lo creo que pasó. La ruina para los pequeños tenedores, el negociazo para los grandes y para los ocupas, para quienes violentan la ley. Por lo tanto, el señor Sánchez lo sabía que este efecto indeseable de la ley de vivienda se iba a producir y sabía que iba a dejar sin vivienda a la mayoría de los españoles y vulnerar los derechos de los pequeños tenedores que han pagado durante toda su vida una vivienda como complemento de su renta. Este es el señor Sánchez. Con tal de ser investido, él lo demás le importa un pimiento. En todo. En vivienda, en defensa y en todo lo habido y por haber, porque ya lo vamos conociendo. Por lo tanto, señorías, no sé qué vienen ustedes aquí a levantar la voz y a culpar a la oposición de nada, cuando los únicos culpables de la carencia de vivienda en España son ustedes y el señor Sánchez en primer lugar. Y, por supuesto, doblemente culpable cuando se saben los efectos que iba a tener esta ley. Insisto una vez más, no solamente por eso, sino porque fue advertido por todos los economistas de España que estudiaron siquiera someramente una ley de corte comunista, repleta de insensateces y que lo único que ha traído a España y al mercado de alquileres es inseguridad jurídica, que es letal a la hora de que haya viviendas en alquiler. Y ahora hablaremos de otras causas. Pero, por supuesto, la inseguridad jurídica es la primera condición. Si un propietario no puede actuar contra un inquilino que no cumple las condiciones establecidas en el contrato, quien se gana es el inquilino y se desprovee de derechos al propietario absolutamente. Por lo tanto, claro, se retrae el mercado, pero si esto es una cosa de absoluta lógica. Quien no lo quiere ver es que, no sé, es que vive en otro mundo o vive en teorías extravagantes, comunistas, que por supuesto no funcionan. Por lo tanto, señorías, a la vista está
es imprescindible derogar la ley de vivienda, restaurar y restablecer la seguridad jurídica en las transacciones en alquileres. Y se irá poco a poco solventando este problema. Y, por supuesto, garantías al inquilino, qué duda cabe, ya las había hasta que ustedes intervinieron negativamente en el mercado de la vivienda. Los inquilinos siempre han tenido garantías, cumpliendo las condiciones de los contratos, y los propietarios las suyas, porque son los legítimos propietarios del bien, naturalmente. Y extenderse en esto ya sería darle vueltas y más vueltas. Los controles del alquiler, señorías, como se ha demostrado en ciudades como Berlín, reducen la oferta y deterioran la calidad de las viviendas. Berlín se caen las casas a trozos, precisamente por leyes similares a las que ustedes han traído aquí. Cuando se castiga al que quiera alquilar, el que pierde es el inquilino, el propietario también, pero en primer lugar es el inquilino. Y la vivienda, señorías, el precio de la vivienda no baja por decreto, sino cuando hay más oferta, que es exactamente lo que ustedes no hacen. Es como empecé mi discurso. ¿Dónde está la oferta de vivienda que hizo el señor Sánchez? Las promesas de construir. ¿Dónde están? No han llegado ni al 5%. Y eso sin tener en cuenta las viviendas de la Sareb. Por lo tanto, ustedes son los que han creado este problema. Y quien crea un problema, difícilmente, si sigue empecinado en el error, pues muy difícilmente puede solucionarlo. Aparte de que este Gobierno ya no está nada más que para lo que está, para intentar sojuzgar de una u otra manera al Poder Judicial, a todos los poderes, también al Poder Legislativo. Aquí no ha venido ni el Gobierno. Esto es lo que le importa al Gobierno del señor Sánchez, el problema de la vivienda. ¿Quién hay aquí? No hay nadie. ¿Quién está al mando de la vivienda? ¿Dónde está la señora ministra de la Vivienda? Este es el respeto que tiene la Corte General, es el Gobierno. Ya lo dijo el señor Sánchez, que estaba dispuesto a gobernarse en el concurso de las Cortes Generales, y por Dios que lo están demostrando. Esto es un país abandonado por sus dirigentes, por su Gobierno. Aquí no gobierna nadie. Están ustedes nada más que a la defensiva de los muchísimos casos de corrupción que se les acumulan. Y vengan ocurrencias y vengan tonterías, que es lo único que dicen ustedes últimamente, porque no dan una. Y no se puede olvidar una cuestión fundamental, que es la presión migratoria desordenada. Y ustedes mismos lo reconocen en ciertos documentos de ciertos estudios. Si no hay vivienda ni siquiera para los españoles, no digo nada para las personas que naturalmente cuando acceden a España tienen que tener un techo en el que cobijarse. Esto es de cajón, no los vamos a dejar en la calle. ¿Y dónde están las viviendas? Se podría haber hecho una inmigración ordenada, teniendo en cuenta también el factor de dónde van a vivir estas personas, que merecen y tienen derecho a un techo. Pero claro, no cuando se entra ilegalmente en nuestro país. Y desde Vox reclamamos un principio de prioridad nacional. Los recursos públicos deben ir dirigidos en primer lugar a quienes han construido este país y a quienes aportan, sobre todo ahora que lo estamos viendo, impuestos, naturalmente, en primer lugar, y lo que sobre para los demás, pero los españoles primero. Y no tenemos ningún tipo de complejo en decirlo y en defenderlo. La cuestión fiscal. Esto no es un sistema fiscal lo que ha montado el señor Sánchez, esto es una confiscación. Una confiscación, y no digo nada, en las regiones de régimen común para entregárselo a quienes mantienen en el poder al señor Sánchez, que es a Cataluña. Yo, como extremeño, estoy harto de protestar contra el saqueo fiscal a nuestra región en detrimento de los extremeños para contentar a sus socios golpistas. Y ya veremos a ver qué sucede con la amnistía, que ese es otro cantar. Así pues, hoy alquilar una vivienda, y volviendo a la anterior, se ha convertido en un deporte de riesgo. Impagos, ocupaciones, vandalismo en los pisos también, que debería atajarse, y presión fiscal desordenada. Y el pequeño propietario, no los fondos buitres, como dicen ustedes, sino el jubilado, ese que alquila un piso para tener un suplemento a su renta, está siendo perseguido en todos los aspectos. Por lo tanto, se hace necesario un cambio radical en la política de vivienda si es que queremos que los españoles tengan un techo en el que cobijarse y los jóvenes, no digo nada, tener una garantía de un proyecto de vida. Y eso, desde luego, ni ustedes ni el señor Sánchez lo pueden poner en pie, porque ustedes ya no tienen ninguna capacidad de gobernar, ni tienen presupuestos. Los apoyos no sé cuánto les durarán, salvo un precio exorbitante que los españoles no estamos dispuestos a pagar. Ustedes sí, ustedes todo lo que haga falta, pero los españoles no. Y no tardarán mucho en descubrirlo. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor.